Estaba en Berlín en una residencia artística cuando mis padres vendieron mi estudio para financiar la startup de mi hermano. Cuando regresé, el andamio envolvía el edificio como una jaula y mis paredes ya se estaban desmoronando. Puedes pintar en cualquier parte, dijo mi madre. Sonreí. ¿De qué te ríes? Soltaron bruscamente. Dije en voz baja, el estudio que vendieron era en realidad. Y fue entonces cuando empezaron a gritar. Mi nombre es Edison. Tengo 31 años y durante la mayor parte de mi vida adulta, mi dirección fue un loft en el tercer piso de un antiguo bloque de fábricas que solía oler a óxido y hormigón húmedo. Luego la ciudad descubrió el encanto. Los callejones se llenaron de luces de cadena. Los almacenes se convirtieron en galerías. El alquiler se volvió depredador. Mi loft no era un alarde. Era una cicatriz y un santuario. Perteneció a mi abuelo antes de pertenecerme a mí. Mi abuelo el pintor. Mi abuelo, quien me crió, después de que mi abuela muriera y mis padres se convirtieran en un par de siluetas ocupadas. Él me enseñó a tensar el lienzo lo suficiente para que cantara al golpearlo. Me enseñó que el silencio puede ser un arma si sabes a dónde apuntar. Me enseñó a mirar una pared en blanco hasta que dejara de sentirse como una amenaza. Cuando murió, me dejó el loft. No porque fuera valioso, aunque más tarde lo fue, sino porque era mío en una familia donde mío siempre significaba temporal. En mi familia, mi hermano Samuel es el futuro. Ha estado a punto de triunfar desde la universidad. Siempre a un inversor de distancia, a una presentación de distancia, a un milagro de distancia. Mis padres hablan de él como si fuera un amanecer que ellos mismos programaron. Yo soy la otra cosa, la hija talentosa pero inestable, aquella cuyo éxito es tratado como un accidente interesante. Mis exposiciones son lindas. Mis encargos son divertidos. Mi trabajo es una fase que duró lo suficiente como para incomodarlos. Y el acuerdo era simple. Yo ganaba. Yo ayudaba. No pedía demasiado. Era útil. Era tolerada. Berlín rompió ese hechizo. Durante 3 meses fui anónima. Nadie me pidió ser práctica. Nadie llamó para pedir prestada mi competencia. Pinté hasta que mis muñecas dolieron y mi pecho se sintió abierto. Comencé una serie a la que le había tenido miedo durante años. Un trabajo sobre la herencia, sobre ser amada solo cuando eres conveniente, sobre habitaciones que recuerdan. Volé a casa con carboncillo bajo las uñas y un estúpido plan esperanzador. Terminaría la serie en mi loft con la luz que mi abuelo solía perseguir a través de esas ventanas. El taxi giró en mi calle y mi cerebro se negó a creer lo que mis ojos veían. Andamios, postes metálicos y redes, como si mi edificio hubiera sido envuelto para envío. Hombres con cascos se movían como si fueran dueños de la acera. Un contenedor de basura estaba frente a la entrada, con paneles de yeso rotos y madera astillada apilada como huesos. Salí antes de que el conductor se detuviera por completo. La puerta principal estaba abierta con un cubo. Por dentro, el pasillo parecía desollado, botones retirados, carteles arrancados, pintura raspada hasta dejar rectángulos pálidos. El aire sabía a polvo. ¿Puedo ayudarla?, llamó un hombre. Tenía una tableta en la mano y esa clase de calma que solo tienes cuando tienes permiso. Soy Edison, dije, forzando mi voz para que fuera firme. Unidad Las 13 es mi estudio. Él tocó la pantalla. Las 13, repitió. Renovación total. Sus pertenencias fueron trasladadas a un depósito. Los nuevos dueños comenzaron la demolición ayer. Nuevos dueños. Las palabras golpearon como agua fría. Yo no vendí, dije. Me lanzó una mirada que era educada y final. Lo siento, señora. Yo solo sigo el cronograma. Mi teléfono vibró. Edison, no dramatices. Tomamos una decisión comercial razonable. Samuel necesitaba capital, prueba de activos para una ronda de cierre. Puedes pintar en cualquier parte. Lo oí 2 veces. Mi garganta se cerró hasta sentir que había tragado arena. Llamé porque alguna parte estúpida de mí todavía creía en los malentendidos. Papá respondió primero. Edison, dijo como si llegara tarde a cenar. ¿Ya volviste? ¿Vendieron mi estudio?, pregunté. Una pausa. No de sorpresa, no de culpa. Solo irritación, como si le hubiera pedido que explicara una factura. Fue una inversión, dijo. Para la familia. Para Samuel, dije yo. No empieces, advirtió. Mamá intervino, con la voz suave como un cuchillo. Estás entrando en una espiral. Estoy parada frente a mi edificio, dije. Lo están destrozando. Estarás bien, dijo ella, brillante y segura. Siempre lo estás. Puedes pintar en cualquier parte. Escuché a Samuel de fondo riéndose de algo. Ese sonido me hizo algo feo por dentro. Pónmelo al teléfono, dije. Él tomó el teléfono como si me estuviera haciendo un favor. Edison, dijo, ya cansado. No quería que te enteraras así. ¿Así como?, pregunté. Con mis paredes en un contenedor de basura, necesitaba liquidez, dijo como si se hubiera tragado un folleto de ventas. El tiempo era crucial. No es personal. Es un espacio. Es de mi abuelo, dije. Es una habitación, corrigió él, ahora más afilado. Ni siquiera la usas de manera eficiente. Estoy construyendo algo escalable. Los inversores no esperan por sentimientos. Esperé a que mi madre lo regañara por ser cruel. No lo hizo. El silencio es una respuesta. Colgué.
Esa noche no lloré. No pude. La rabia me mantuvo erguida como una columna vertebral que no sabía que tenía. Llamé a Maya. Maya no era una amiga con la que bebía. Era una abogada que conocí a través de un coleccionista al que le gustaba el arte y las demandas con igual apetito. Maya se manejaba con hechos. No se inmutaba ante las lágrimas, pero tampoco las alimentaba. Envíame todo, dijo. Textos, correos, cualquier cosa que muestre cómo presentaron la venta y no hables con ellos sin mí. En su oficina la mañana siguiente, leyó mis documentos con la atención lenta que mis padres nunca me dieron. Hay un problema con la forma en que se vendió esto, dijo. ¿Qué tipo de problema? Mi estómago se hundió antes de que terminara. No es una cláusula de uso, dijo como si estuviera corrigiendo un concepto erróneo que yo ni siquiera había tenido. Es propiedad dividida. Tu abuelo lo configuró hace años. Parpadeé. ¿Dividida? ¿Cómo? El armazón del edificio y el interior de la unidad están legalmente separados, dijo Maya, señalando la página. El desarrollador puede comprar el edificio. La asociación puede controlar la estructura común, pero las mejoras interiores, la construcción del estudio y los derechos de espacio aéreo vinculados a la unidad 3C te pertenecen a ti por separado. No les corresponden a ellos transmitirlos. Me quedé mirándola. Entonces mis padres no podían venderlo. Podían vender lo que creían que era el estudio, el interés del armazón, la línea en un folleto, dijo, pero no podían vender la parte que tiene valor. No sin ti. Maya sacó el paquete de la venta registrada. Mi firma estaba allí. No la mía, pero lo suficientemente parecida para pasar por personas que procesan papel como si fuera comida rápida. Peor fue la carta adjunta, escrita de forma formal y venenosa. Me describía como una artista excéntrica con un historial de inestabilidad, incapaz de gestionar activos de forma responsable, que requería supervisión familiar. Me senté allí leyendo cómo me convertían en una carga. No una hija, sino un problema con solución. No solo robaron, dije. Mi voz sonaba lejana. Intentaron borrarme. Los ojos de Maya estaban firmes. Intentaron hacerte desechable, dijo. Eso es dolo. Luego hizo lo que mi familia nunca hizo. Actuó como si lo que me pasó importara. Presentamos una moción de emergencia, una solicitud de suspensión de obra, alegaciones de fraude, un aviso al desarrollador de que los derechos interiores no fueron transmitidos y un aviso de que cualquier demolición continuada arriesgaba daños por destrucción de propiedad ajena al comprador. Para la tarde, mi madre llamó 12 veces. Dejé que sonara. La vieja yo habría respondido para mantener la paz. La nueva yo miraba el teléfono como si fuera una serpiente. 2 días después, se presentaron en mi alquiler temporal como si llegaran para corregir a un empleado. Mamá entró sin preguntar. Papá se quedó atrás, con los ojos cansados. Samuel estaba con su teléfono en la mano como si quisiera pruebas de que yo estaba siendo irracional. Te ves fatal, dijo mamá. Gracias, respondí. El sarcasmo era lo único que evitaba que mis manos temblaran. Necesitamos hablar como adultos, dijo ella. Falsificaron mi firma, dije. Papá se estremeció. Samuel desvió la mirada por medio segundo rápido. Culpable. Mamá ni pestañeó. Hicimos lo que teníamos que hacer. Por Samuel, dije. Por la familia, corrigió ella como si eso lo hiciera sagrado. Samuel dio un paso adelante, con la impaciencia desbordándose. La orden judicial está asustando a la gente, dijo. Esto está afectando mi capital disponible. Tengo una ronda de cierre. Necesito activos en papel. Necesito estabilidad. Mis paredes están en un contenedor de basura, dije. Pero claro, tu capital. Él frunció el ceño. Deja de volverlo todo emocional. Te conseguiremos un estudio nuevo, uno mejor. Un reemplazo, dije, como si estuvieran comprándome una historia nueva. La mandíbula de mamá se tensó. Eres sentimental. Esa es tu debilidad. Ahí estaba de nuevo. Como etiquetaban cualquier cosa en mí que no le servía. Puedes pintar en cualquier parte, dijo ella, lenta y regañona. No necesitas ese edificio. La miré y sentí que algo encajaba con claridad. No estaban confundidos. No lo sentían. Solo estaban molestos porque yo me estaba resistiendo. Maya me dijo que lo citara en el sitio, no para cerrar el ciclo, sino por posicionamiento, por los testigos, por el momento que daría vuelta a su historia. El cielo estaba gris cuando nos reunimos bajo el andamio. La red temblaba con el viento como una cortina barata tratando de ocultar un crimen. Mamá miraba el edificio como si la ofendiera. Mira, dijo, es progreso. Deberías estar agradecida. Los ojos de Samuel estaban inyectados en sangre. Estrés, no remordimiento. Solo cancela esto, dijo. Podemos arreglarlo. Por favor, Edison, por favor. Viniendo de él, sonaba como una exigencia con una camisa más suave. Mamá se volvió hacia mí, irritada. Deja de disfrutar esto. Casi me río. Casi. Repitió su frase favorita como un hechizo. Puedes pintar en cualquier parte. Sonreí. Samuel estalló. ¿De qué te ríes? Esa pregunta, aguda y sospechosa, finalmente se sintió honesta porque podían oler un cambio de poder y les aterraba. Dije en voz baja, el estudio que vendieron era en realidad. Me detuve. El silencio es presión. Deja que se acumule.
Los ojos de mamá se agrandaron. Termina, siseó. Maya dio un paso adelante con una carpeta y extendió una página. No dramática, quirúrgica. Sus padres no vendieron lo que creen que vendieron. Dijo Maya. Esta transacción no transmite los derechos interiores de la unidad 3C, no transmite la construcción del estudio, no transmite los derechos de espacio aéreo vinculados a la unidad. Esos pertenecen únicamente a Edison. Por un segundo perfecto, nadie habló. Luego, el rostro de Samuel se descoloró. ¿Derechos interiores? Mamá se rió con fragilidad. Eso no existe. Existe, dijo Maya. Y si su contratista sigue arrancando lo que ustedes no poseen, añadiremos destrucción y apropiación indebida. La voz de papá salió pequeña. Edison, no lo sabíamos. No leyeron, dije. No les importó lo suficiente como para leer. Terminé la frase con la calma de un cuchillo deslizándose. Nunca les perteneció para poder venderlo. Y fue entonces cuando empezaron a gritar. Mamá primero, un sonido crudo y furioso como si pudiera asustar a la ley. Hiciste esto para castigarnos. Chilló. Tienes celos. Siempre has tenido celos. Samuel se agarró el pelo, con la voz quebrándose por el pánico. Arréglalo, dijo. Edison, arréglalo. Llámalos. Diles que está bien. Díselo. ¿Diles qué? Pregunté. Que tienes derecho a mi vida. Él se acercó más, con los ojos desorbitados. Me lo debes. Tú siempre ayudas. Mamá me señaló el pecho con el dedo. Eres egoísta, escupió. Estás arruinando a tu hermano. La miré y escuché a mi abuelo en mi cabeza. Suave como la menta. El silencio puede ser un arma, así que la usé. Dejé que sus palabras colgaran en el polvo. Dejé que los obreros escucharan. Dejé que el jefe de obra mirara. Dejé que el representante del desarrollador, que había llegado en medio de los gritos, viera a mi familia desmoronarse como una costura barata. Maya no levantó la voz. No tuvo que hacerlo. Cualquier contacto posterior se hará a través de mi oficina, dijo. Acérquense a Edison de nuevo y añadiremos acoso. La firma falsificada es un delito. La venta es defectuosa. El trabajo en el interior queda congelado. Congelado. Esa palabra aterrizó como un martillazo de juez. Antes de la fecha del juicio, fui a la unidad de almacenamiento que el capataz mencionó. Estaba en las afueras de la ciudad, un laberinto de puertas enrollables y zumbido fluorescente, el tipo de lugar donde la gente esconde divorcios y parientes muertos en cajas de cartón. Un empleado deslizó una llave por el mostrador sin mirarme a la cara. Unidad 48 bytes, firme aquí. Adentro, mi vida estaba apilada como equipaje, lienzos envueltos en plástico, cajas etiquetadas con marcador negro. El viejo taburete de madera de mi abuelo estaba encajado entre la cómoda abandonada de un extraño y una caja de luces navideñas de alguien más. El taburete tenía una muesca en el asiento de cuando yo tenía 12 años y dejé caer una espátula. Mi primer pequeño crimen, mi primera lección de que los accidentes dejan evidencia. Puse mi mano sobre la madera y finalmente, mi cuerpo me permitió sentirlo. No el gran duelo cinematográfico, el tipo de dolor más pequeño y desagradable, el que hace que tus ojos ardan y tu mandíbula se bloquee porque llorar se siente como una rendición. Mamá llamó mientras yo estaba allí. Por supuesto que lo hizo. Esa sí la respondí. No porque se lo debiera, sino porque quería escuchar la temperatura de su voz ahora que las consecuencias se habían presentado en su puerta. No dijo hola. Maya está amenazando a tu padre, espetó. Está dando nombre a sus decisiones, dije. Esto es una locura, siseó mamá. Estábamos tratando de salvar a tu hermano. Vendiéndome a mí, dije. Hubo una pausa, y luego esa suavidad armada. Cariño, por favor, estás llevando esto demasiado lejos. Miré el taburete, la pintura seca atrapada en su veta como huellas dactilares. Demasiado lejos fue falsificar mi nombre, dije. La voz de papá se escuchó baja y cansada. Edison, somos tus padres. No, dije, son personas que tenían acceso. Samuel agarró el teléfono, fuerte, frenético. No puedo perderlo todo, soltó. Esta ronda colapsa sin garantías. Esta es mi vida. Solo firma algo. Diles que lo apruebas. Te lo compensaremos. ¿Compensarlo? Repetí, casi divertida. ¿Con qué? ¿Con otra mentira? Él tragó saliva y por primera vez escuché miedo sin la arrogancia debajo. Edison, por favor. La antigua yo se habría ablandado. La antigua yo habría escuchado ese por favor y se habría apresurado a ser la persona que arregla las cosas. No lo hice. No pude. No después de ver mi firma convertida en un disfraz. Voy a colgar, dije. Si vuelven a llamar, será a través de Maya. En la audiencia, mis padres se sentaron detrás de su abogado con ropa que gritaba respetabilidad. Mamá mantuvo la barbilla levantada como si el concepto de las reglas la estuviera ofendiendo. Papá parecía haber envejecido una década en una semana. Samuel no podía quedarse quieto. Su rodilla rebotaba como un metrónomo de pánico. Maya no hizo una actuación. Expuso los hechos como ladrillos.
La propiedad dividida, la firma falsificada, la carta difamatoria sobre mi inestabilidad y la cronología que mostraba que la venta se forzó para cumplir con el plazo de Samuel. El rostro del juez no cambió, pero sus preguntas se volvieron más frías a medida que pasaban los minutos. Cuando concedió la orden de suspensión de obra, todo el cuerpo de Samuel se desplomó como si alguien hubiera cortado el hilo que lo sostenía. Fuera del juzgado, mamá lo intentó una última vez. Se interpuso en mi camino, con los ojos vidriosos. «Haces esto porque nos odias», susurró. La miré con atención, como si finalmente estuviera viendo su estructura. «No», dije. «Hago esto porque finalmente me quiero a mí más que a tu aprobación». Ella se estremeció como si la hubiera bofeteado. Luego, su expresión se afiló en algo feo y familiar. «Siempre tuviste que ser dramática», escupió, dándose la vuelta como si yo fuera una extraña que la había incomodado. Tal vez lo era. Y tal vez esa fue la primera cosa saludable que había sido en esa familia. Unas semanas después, la venta fue oficialmente anulada, al menos la parte que podía hacerlo. El desarrollador negoció para salvar el proyecto del armazón, pero los derechos interiores se quedaron donde siempre habían estado, conmigo. La investigación por falsificación cobró vida propia. Los inversores de Samuel dejaron de atender sus llamadas. Mis padres empezaron a hablar en el lenguaje de las consecuencias por primera vez en sus vidas. Y la ciudad, a través de un programa con el que mi abuelo se había asociado discretamente, me ofreció la administración del espacio en el que había construido mi obra. No la propiedad en el sentido codicioso. Responsabilidad, autoridad, una llave que no dependía de la aprobación de nadie. La primera vez que volví a entrar en mi loft no se sintió como un hogar. Las paredes estaban marcadas. El suelo estaba desnudo. La luz seguía llegando, terca como siempre, atravesando el polvo y aterrizando en el lugar donde solía estar mi caballete. Me paré en medio de los escombros y esperé a que el dolor me tragara. En cambio, sentí algo más estable. No habían destruido mi vida. Habían destruido una ilusión. Aquella en la que yo seguía ganándome mi lugar en mi propia familia, pagando por él. Saqué un trozo de carboncillo de mi bolso. Mis manos no temblaron. Encontré un panel de yeso fresco que aún no había sido pintado y tracé la primera línea. Oscura, segura, sin disculpas. Ellos querían convertir este lugar en capital. Yo lo convertí de nuevo en significado. Y si hay una moraleja, es esta: en el momento en que tu familia te ve como un recurso, deja de ser familia el segundo en que dejas de ser útil. Ese momento duele como el infierno hasta que te das cuenta de que también es el primer momento en que finalmente te perteneces a ti misma.